tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Qué bueno que nos acompaña en el tema sobre la mesa, primer programa desde luego de esta serie del tema sobre la mesa de este 2025, luego de las fiestas de fin de año, las fiestas de Navidad, y que nos da mucho gusto que siga sintonizando Mega Noticias, este espacio de opinión en el tema sobre la mesa. Doy la bienvenida a Juan Carlos Zúñiga, a quien desde luego le saludo y le deseo también buen año. Juan Carlos, ¿cómo estás? Igualmente para ti, gracias Raúl, un placer de coincidir contigo y con la audiencia de Mega Noticias, y estamos listos para conversar este 2025 sobre los temas importantes de nuestro país y de la región. La pregunta que nos hacemos muchos, ¿cuáles son los retos de este 2025? Y hablo de los retos como país más que como gobierno, los retos que tenemos como mexicanos en el 2025, y yo por lo pronto veo 4 que de alguna forma podríamos abordar en este tema de los retos del 2025. Uno de ellos sin duda será el tema de la nueva relación con el presidente, con el próximo presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, en donde, bueno, hay advertencias, hay amenazas de aranceles, de una deportación masiva de migración, donde hay la posibilidad de que intervengan con los grupos, a los grupos criminales. De alguna forma me parece que ese es uno de los principales retos que tendremos en el 2025. Un segundo tema, y ahorita los abordamos cada uno de ellos si te parece, es el tema precisamente de la seguridad. Sí, lamentablemente seguimos padeciendo de altos niveles de inseguridad, de homicidios, de delitos. Hay que ver nada más lo que pasó a principios de año, Juan Carlos, allá en Villahermosa, lo que pasó también allá en Sonora, con esta masacre o con este enfrentamiento, lo que ha pasado en Chiapas, en fin, me parece, Guanajuato y Sinaloa, que sigue siendo el tema. Un tercer tema que también me parece fundamental es ¿qué va a pasar con este tema de la elección de jueces? La elección de jueces que vamos a hacer los mexicanos en el mes de junio, y cómo vamos a transitar a tener un mejor sistema de justicia, que fue lo que se había de alguna forma prometido. Eso es lo que de alguna forma alcanzo a ver. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente son 3 de muchísimos retos que tiene nuestro país, que tenemos en México, el que tenemos enfrentito, porque ya es casi el día que asuma la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, aunque de facto parece que Donald Trump está gobernando desde que ganó la elección en noviembre. De hecho, pues ya Joe Biden ni siquiera pinta en el vecino país, y el ritmo lo está marcando el presidente electo Donald Trump. Pues ha vertido una serie de amenazas a México que las hemos transmitido aquí en este espacio. Amenaza con aranceles, 25% de aranceles a México, a las importaciones mexicanas desde Estados Unidos, o las exportaciones mexicanas hacia el vecino país. Amenaza con nombrar a los cárteles de la droga como actores terroristas, lo que significaría que tendría facultades el presidente Trump para intervenir militarmente en México y para atacar inclusive con misiles. Lo ha expresado de manera literal o de manera textual Trump, atacar al narco mexicano. También, bueno, pues hemos visto también cómo agarró ya de piñata a Justin Trudeau, que hoy justamente anuncia su renuncia a la titularidad del Ejecutivo en Canadá, y habrá elecciones en Canadá, y cómo también Trump está con esta campaña de anexarse a Canadá, aunque es más chiste que realidad. Ante esta circunstancia, ante esta situación, es una de las grandes temáticas, de los grandes retos que tiene el gobierno mexicano, además de lo que ya has planteado: seguridad, la reforma judicial, sí, claro, que vienen entrelazadas también. Sí, pero déjame abordar un poquito más. Me parece que el tema del debilitamiento de Trudeau en Canadá tuvo mucho que ver precisamente, desde mi punto de vista,
el presidente Trump y todas las declaraciones y esa cena que de repente se fue a cenar a los Estados Unidos, a Florida con el presidente Trump, esas declaraciones, me parece que hubo mucho precisamente de esta circunstancia y me parece que esto no es una buena noticia en el, digamos, en el conjunto de relaciones de Canadá, México y Estados Unidos, especialmente con el tratado comercial que se va a revisar en el 2026. Entonces me parece que sí hay elementos que México tendrá que ser muy hábil para torear todas estas bravuconadas de Trump, las que son bravuconadas y las que no son, que seguramente va a haber acciones ejecutivas y que de acuerdo México tendrá que actuar rápido y bien, porque lo que ha dicho hasta el momento el gobierno mexicano a través de Claudia Sheinbaum y del canciller es precisamente que los que vayan a ser deportados de los Estados Unidos en esa orden ejecutiva que el presidente Trump puede aplicar es precisamente que a los centroamericanos, sudamericanos sean regresados a sus países de origen, no simplemente como venía ocurriendo que nos los pasaran a México y México se queda con la bronca y la poca capacidad que ha tenido precisamente para gestionar correctamente, con respeto de los derechos humanos, a los migrantes. Entonces me parece que sí es un gran tema y que va a marcar mucho de este 2025, Juan Carlos. Sí, y relacionado también con el tema del crimen organizado, con el tema de la seguridad, Raúl, porque hemos visto cómo en la frontera los pagos que realizan las personas migrantes para cruzar Estados Unidos a los polleros han incrementado. A tal grado que cobran los polleros $30,000 por cruzar, hasta $30,000 por cruzar a personas sin papeles al vecino país. Polleros que son pues manejados por el crimen organizado y por cárteles de la droga en nuestro país. Todo está sumamente conectado. Y el reto para México en el tema de la migración, ya lo tocabas, la amenaza de Donald Trump es de deportar a 1,5 millones de personas sin papeles en su primer año de gestión, en este año 2025. El reto para México es qué va a pasar con todas estas personas que regresan a nuestro país. Ha dicho Trump que inclusive familias completas, familias enteras, porque hay papás y mamás sin papeles, pero con hijos que nacieron en los Estados Unidos con papeles, que inclusive tendrán que regresar completas las familias si es que no se quieren separar, es lo que dice Trump, bajo ese argumento, y cómo México va a implementar políticas públicas que admitan a estos jóvenes, a estos niños en el sistema educativo, cómo México va a implementar programas para ofrecerles vivienda, salud, educación, empleo a estas personas que seguramente van a estar de regreso en los próximos meses a territorio nacional. Punto y aparte lo que comentas, los migrantes de otros países que sean deportados a territorio nacional y en donde México estaría también obligado por cuestiones humanitarias a ofrecerles cobijo y ofrecerles servicios seguridad, básicos de salud. Exacto. Sí, claro. Exacto. Fíjate, ese es uno de los grandes retos que seguramente México va a tener, pero otro es el tema de la seguridad. Y ya veíamos este fin de semana, los primeros días del año, lamentablemente hechos tremendos, terribles allá en Villahermosa, en una masacre. El caso del enfrentamiento allá también en una zona de Vicom, allá en Sonora. Vicam, ahí en San Carlos. Es el territorio yaqui. Así, territorio yaqui, tremendo. Lo que sigue pasando en Guanajuato todos los días, lo que está pasando en Culiacán, me parece que el reto de la seguridad está por delante. Decía hoy en la mañana o durante el fin de semana en su gira por el estado de Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum, de que no se va a aplicar mano dura. Y eso me deja muchas dudas, porque ya tuvimos un sexenio donde se les cobijó, se les trató, se les dio, se les permitió hacer y ya tenemos los resultados, ¿sí? Y lamentablemente ahora pareciera que dice la presidenta es que no se va a usar mano dura, aunque a veces los hechos nos dicen otra cosa. Pero me parece que el tema de la seguridad, la inteligencia de García Harfuch como digamos el hombre
que va a tranquilizar a este país, y a veces se ve muy complicado, pero bueno, me parece que ese será otro de los retos importantes del 2025. ¿Qué avances ves? Yo tendría dudas sobre lo que declaró la presidenta Claudia Sheinbaum. Tal vez sea nada más un discurso que suena bonito, de que no hay que ser tan duros en el tema o duros en el tema de seguridad, porque en los hechos sí hay un cambio en la forma que está respondiendo el gobierno ante el crimen organizado. Es decir, sí hay balazos. Ahorita tocabas esto que ocurrió en el territorio yaqui. Lo que ocurrió en el territorio yaqui fue un enfrentamiento entre las autoridades e integrantes del crimen organizado. Hubo 8 personas abatidas, las 8 personas neutralizadas, como dicen las autoridades ahora de seguridad, son del bando del crimen organizado. Es decir, están repeliendo, están atacando, están deteniendo inclusive figuras importantes de algunos cárteles de la droga en el país. Entonces yo quisiera pensar que lo de la presidenta, la declaración es meramente nomás para quedar bien con la audiencia que tenía en ese momento, o con el público que tenía en ese momento, o con sus seguidores, pero realmente lo que está ocurriendo es que Omar García Harfuch, que no es muy bien visto en Morena, hay que decirlo, no es muy bien visto entre quienes son seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Quizás sea parte de una estrategia de la presidenta de proteger y de blindar la estrategia de balazos de Omar García Harfuch. Pues sí, a ver, pero sí, me parece que, a ver, el tema de la legalidad y ser de alguna forma aplicar, digamos, dureza en la aplicación de la ley, me parece que es algo fundamental que debe restablecer el Estado de Derecho. Me parece que en el tema de seguridad sí hay un cambio evidente, aunque lamentablemente también vemos cómo los grupos siguen enfrentándose, siguen los homicidios y bueno, pues lamentablemente los hechos de violencia no paran, incluyendo el tema Sinaloa, que a pesar de las evidencias de la sombra que están sobre el gobernador, pues sigue desde luego el apoyo al gobernador de Sinaloa y las cosas, bueno, pues ya tenemos como ha venido sucediendo esta mañana. Y un tercer tema que también me parece va a ser fundamental en este 2025, la elección de jueces. Yo no entiendo todavía qué tan fácil va a ser esto y que de alguna forma, Juan Carlos, sí llegue lo que tanto estamos esperando, que es exactamente un mejor sistema de justicia para este país. No lo vamos a ver este año, Raúl. 2025 apenas se están poniendo los cimientos de la nueva concepción que tiene el Poder Judicial, de la nueva estructura del Poder Judicial. Apenas vamos a ir a elección este primer domingo de junio. Apenas estamos en la parte de elegir a los jueces, magistrados, ministros e integrantes del Poder Judicial. Insisto que tendrán que pasar muchos años, cuando menos una década, para saber si esta reestructuración del Poder Judicial va a garantizar justicia y va a garantizar que se reduzcan los niveles de impunidad. Pero pues empieza con algunas preocupaciones, con poco dinero para el Instituto Nacional Electoral para organizar una elección muy compleja, en donde se van a imprimir más boletas que las que se imprimieron en la elección presidencial y federal del año pasado, en donde habrá menos de la mitad de las casillas que se instalaron en la elección pasada, en donde habrá un... Exactamente, un mayor número de candidatos, donde tendremos una boleta muy compleja, muy compleja, donde habrá una serie de nombres y las personas tendremos que pues elegir el numerito del candidato y ponerlo en la boleta, de tal manera que si para algunas personas aún resulta confuso votar cruzando el emblema de un partido político, sobre todo cuando van candidaturas comunes o que varios partidos postulan un solo candidato, y se hace uno bolas con que a ver qué marco y qué no marco, pues ahora con numeritos va a estar más complicado, porque además va a aparecer quién es candidato del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, más el que tiene el derecho de postularse por ser ya parte del Poder Judicial. Bueno, cuando menos tenemos enfrente la siguiente fecha, es el 12 de febrero, Raúl, cuando ya el Congreso tendrá que pasar los nombres ya de los candidatos que van a quedar a los puestos judiciales al INE para que se proceda a la impresión de las boletas. Después de la tómbola,
¿sí? Exacto. Que bueno, de alguna forma, ojalá esa tómbola y la forma como se han elegido, se están nombrando a los aspirantes, a los candidatos, de alguna forma nos garantizara a los mexicanos que vamos a tener un mejor sistema de justicia. Lo veo complejo, lo veo difícil, pero me parece que, bueno, había que caminar hacia estas reformas que el presidente López Obrador ofreció y que este gobierno de Claudia Sheinbaum de alguna forma ha venido anunciando. Que por cierto, sí, ya anunció Claudia Sheinbaum que va a haber otro paquete de reformas, sí, así lo ha dicho. Vamos a ver el próximo domingo que estará pues celebrando los 100 días de su gestión, de Claudia Sheinbaum, que por cierto lo va a hacer en el Zócalo según anunció hoy. Pues vamos a ver ahora qué paquetes, sobre todo de qué reformas estamos hablando, porque hay algunas, como el tema, por ejemplo, de la ampliación del catálogo de delitos de la prisión preventiva, que deja también, sobre todo en un sistema con una justicia tan deficiente, que pueda haber muchas injusticias, Juan Carlos. Lo que sigue es la reforma electoral, ¿no? Es la que está ahí agendada, creo que va por ahí el tema de la siguiente reforma de gran calado, será la reforma electoral, es decir, la desaparición ahora sí del INE y la creación del INEC, en un contexto, no digo que se va a dar inmediatamente ahorita que está el proceso de elección judicial, pero en un contexto donde el propio INE está organizando la elección judicial. Ese es el siguiente tema, la reforma electoral que desaparece los plurinominales. Pues ya veremos. Por lo pronto, digo, son 3 retos que están sobre la mesa, pero hay muchos otros que seguramente iremos abordando. Mexicana de Aviación, la inoperancia del Tren Maya, el que la presidenta sea la que realmente tome el poder. Se sigue diciendo que desde Palenque se sigue tomando muchas decisiones. En fin, me parece que los retos del 2025 son muchos, pero bueno, por lo pronto aquí planteamos 3 de ellos. Juan Carlos. Un placer coincidir como siempre, Raúl, y un saludo a la audiencia. Gracias, Juan Carlos Zúñiga. Lo esperamos mañana en otro tema sobre la mesa. Por lo pronto, gracias y desde luego le deseamos un feliz inicio de año. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.